La noche del 10 de septiembre de 2025 quedará marcada como uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la política estadounidense. Un evento que debía ser apenas una escala más en la American Comeback Tour terminó convirtiéndose en un escenario de horror. El joven activista conservador Charlie Kirk, una de las voces más polarizadoras y escuchadas del movimiento trumpista, fue alcanzado por una bala en pleno evento público, bajo la mirada atónita de cientos de estudiantes, seguidores y opositores que jamás imaginaron presenciar un asesinato en vivo. El eco del disparo todavía retumba en la memoria de los presentes. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu comentario. ¿Crees que la política estadounidense se está convirtiendo en un terreno cada vez más peligroso? Tu opinión es fundamental para mantener viva esta comunidad que busca la verdad detrás de los titulares. Dale like si quieres que más personas conozcan esta historia y comparte este video para que el impacto de lo sucedido no quede silenciado. Charlie Kirk no era un desconocido. A los 31 años ya había alcanzado notoriedad nacional como fundador de Turning Point USA, una organización dedicada a expandir el conservadurismo entre los jóvenes en los campus universitarios. Era visto por muchos como el heredero natural del legado político de Donald Trump en una nueva generación. Su estilo era directo, confrontativo, sin miedo de tocar los temas más divisivos de la sociedad estadounidense: inmigración, aborto, identidad de género y la supuesta amenaza del socialismo. Para unos, un héroe; para otros, un provocador que sembraba odio. El evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, no parecía distinto de los cientos de mítines que Kirk había realizado antes. Bajo una carpa, rodeado de luces y cámaras, respondía preguntas del público. Todo transcurría en un tono tenso pero dentro de la normalidad hasta que, de repente, el sonido seco de un disparo cambió la atmósfera para siempre. La bala atravesó el aire y lo alcanzó en el cuello. Los asistentes entraron en pánico, algunos corrieron, otros intentaron ayudarlo. El caos se apoderó del lugar en cuestión de segundos. Kirk fue trasladado de inmediato a un hospital cercano. Las imágenes de sus seguidores, rezando en las afueras, de jóvenes con lágrimas en los ojos y de policías tratando de contener a la multitud, se difundieron en cuestión de minutos en redes sociales. Las noticias no tardaron en confirmarlo: Charlie Kirk había muerto. Estados Unidos acababa de presenciar no solo la caída de un líder, sino también un atentado político que resonaría en cada rincón del país y más allá de sus fronteras. El anuncio de la muerte de Charlie Kirk se convirtió en un terremoto mediático. Las primeras cadenas en cubrir la noticia lo hicieron con tono reservado, como si no quisieran creer lo que sus propios reporteros estaban confirmando. Minutos después, las redes sociales se llenaron de mensajes, fotos y videos que afirmaban haber visto ambulancias y policías bloqueando calles enteras. Algunos usuarios aseguraban que había helicópteros sobrevolando la zona, como si se tratara de una operación de alto nivel. Lo extraño era que, mientras la gente compartía cada detalle en tiempo real, los medios tradicionales mantenían un silencio sepulcral. Esta contradicción comenzó a sembrar dudas. ¿Qué estaban intentando ocultar? La falta de información oficial solo aumentó la sensación de misterio. Se difundieron versiones que hablaban de un ataque planeado, mientras otros afirmaban que se trataba de un crimen pasional encubierto. La confusión era tan grande que cada minuto parecía aportar una teoría nueva, y lo que debería haber sido un reporte claro y directo se transformó en un rompecabezas imposible de armar. Las preguntas crecían. ¿Quién tenía interés en ver muerto a Charlie Kirk? ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué la verdad parecía escaparse como arena entre los dedos? Mientras tanto, las calles se llenaban de manifestantes que exigían explicaciones. Algunos, seguidores fervientes de Kirk, lo proclamaban un mártir. Otros, críticos acérrimos, lo consideraban la consecuencia inevitable de sus palabras y posturas políticas. Este choque de emociones transformó el asesinato en algo más que un crimen. Se convirtió en un símbolo de la polarización que divide al país. Lo que sucedía en las avenidas y plazas parecía un espejo.
deformado de lo que se discutía en la televisión y las redes. La teoría más repetida en las primeras horas apuntaba a un ataque cuidadosamente coordinado. Varias cámaras de seguridad, según filtraciones, habrían captado figuras sospechosas en las cercanías minutos antes del suceso. Sin embargo, esas grabaciones nunca llegaron a los noticieros, alimentando la sospecha de que alguien con mucho poder estaba manipulando la narrativa. Cada ausencia de prueba era interpretada como una confirmación de un encubrimiento mayor, pero lo más perturbador fue cuando comenzaron a aparecer supuestos testigos anónimos, personas que afirmaban haber escuchado disparos o visto un vehículo negro escapar de la escena a toda velocidad. La policía, sin embargo, negó tener registros de tales testimonios. Este contraste radical generó la impresión de que había dos realidades coexistiendo, la oficial, controlada y aséptica, y la popular, llena de caos, especulaciones y miedo. A medida que avanzaban las horas, la narrativa en torno al asesinato de Charlie Kirk empezó a girar en torno a una pregunta inquietante: ¿quién se beneficiaba con su muerte? Los analistas políticos, aún sin pruebas concretas, comenzaron a señalar conexiones incómodas entre el activismo de Kirk y los intereses de ciertos grupos de poder. Se decía que había recibido amenazas en los meses anteriores, advertencias veladas que nunca llegaron a los titulares. Ahora, con su desaparición, esas advertencias parecían piezas de un rompecabezas siniestro que, poco a poco, comenzaba a tomar forma. Los rumores apuntaban en varias direcciones. Algunos mencionaban la posibilidad de que agentes estatales hubieran estado involucrados, argumentando que Kirk se había convertido en una voz demasiado influyente para ciertos sectores. Otros, más osados, hablaban de la participación de organizaciones extranjeras, que habrían visto en su figura un obstáculo para sus intereses en Estados Unidos. Incluso se mencionaba la sombra de conspiraciones internas, donde aliados cercanos podrían haberse convertido en verdugos silenciosos. Cada teoría parecía más perturbadora que la anterior, y ninguna era descartada por completo. En medio de este torbellino, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla principal. Miles de usuarios comenzaron a publicar hilos interminables conectando hechos pasados, discursos polémicos y figuras políticas de alto nivel. Algunos aseguraban que Kirk había descubierto información comprometedora y que, de haberla revelado, habría puesto en jaque a figuras intocables. Otros decían que el asesinato no era más que un mensaje claro: cualquiera que cruzara ciertas líneas pagaría el precio. Lo cierto es que la falta de transparencia oficial solo alimentaba el fuego de estas teorías. Lo más sorprendente fue la filtración de un supuesto documento confidencial, que circuló primero en foros oscuros y luego en plataformas masivas. En ese archivo, se hablaba de un plan coordinado para neutralizar a líderes mediáticos considerados peligrosos para el orden establecido. Aunque su autenticidad nunca fue confirmada, la mera existencia de ese documento bastó para que millones de personas lo consideraran prueba irrefutable de que algo mucho más grande se ocultaba detrás del asesinato de Kirk. Mientras tanto, la tensión social alcanzaba niveles alarmantes. Marchas espontáneas surgían en diferentes ciudades, no solo para exigir justicia, sino también para denunciar lo que muchos veían como un sistema manipulado por manos invisibles. El asesinato de Charlie Kirk había dejado de ser un hecho aislado, se había transformado en el epicentro de una tormenta que revelaba, con crudeza, las fracturas más profundas del país. La pregunta ya no era quién lo había matado, sino hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los verdaderos responsables para mantener su secreto intacto. Cuando parecía que todo se había dicho, comenzaron a salir a la luz detalles que hacían aún más turbia la escena del crimen. Según reportes filtrados, las cámaras de seguridad de la zona habían estado fuera de servicio justo en el momento clave. Un apagón tecnológico perfectamente sincronizado, como si alguien hubiera planeado con precisión quirúrgica que no quedara rastro alguno. Esta coincidencia desató una ola de indignación. ¿Cómo era posible que, en una de las ciudades más vigiladas del mundo, justo en ese instante, las cámaras no registraran nada? Las inconsistencias no terminaban ahí.
El informe preliminar de la policía fue tan vago que parecía escrito para generar más dudas que certezas. No había una descripción clara del arma utilizada, ni de la trayectoria de los disparos, ni de posibles huellas o rastros en la escena. Todo parecía haber sido borrado con esmero, como si alguien hubiera limpiado el tablero antes de mostrarlo al público. Los más escépticos aseguraban que no se trataba de incompetencia, sino de un encubrimiento descarado, ejecutado a plena vista de todos. El círculo cercano de Charlie Kirk también comenzó a hablar, aunque con cautela. Algunos de sus colaboradores más próximos confesaron que en las semanas anteriores él había estado inquieto, convencido de que lo estaban siguiendo. Hablaba de autos que lo esperaban frente a su casa, de llamadas en silencio que recibía de madrugada, de rostros familiares que de pronto parecían sospechosos. Nadie quiso tomarlo en serio, hasta que fue demasiado tarde. Ese testimonio no solo añadía dramatismo, sino que también reforzaba la idea de que Kirk sabía que algo terrible se acercaba. Mientras tanto, la opinión pública se polarizaba cada vez más. Para unos, el asesinato era la prueba de que las instituciones habían perdido credibilidad. Para otros, era una excusa perfecta para alimentar teorías conspirativas sin fundamento. Pero, ¿cómo distinguir la verdad en medio de tanta manipulación? Cada dato oficial parecía incompleto, cada testimonio ciudadano se contradecía con otro, y cada versión mediática respondía a un interés distinto. La sensación general era que todos estaban mintiendo, y que la verdad real se encontraba enterrada bajo capas de desinformación. Lo más alarmante, sin embargo, fue la aparición de imágenes borrosas que circularon en foros clandestinos, una silueta armada, vestida de negro, captada por una cámara de tráfico a varias cuadras de la escena. Aunque la policía negó que esa foto formara parte de la investigación, para millones de internautas se convirtió en la primera prueba tangible de que el asesinato había sido ejecutado por profesionales. No un hecho fortuito, no un ataque improvisado, sino una operación planificada al milímetro, y con cada nueva pieza que no encajaba, el rompecabezas se transformaba en un abismo de preguntas sin respuesta. La noticia del asesinato de Charlie Kirk dejó de ser un asunto local y se transformó en un fenómeno global. En cuestión de horas, titulares de Europa, Asia y América Latina abrían con su nombre, describiendo el hecho como un misterio político con repercusiones internacionales. Líderes de opinión de todo el mundo comenzaron a dar declaraciones, algunos lamentando la pérdida, otros sugiriendo que se trataba de una advertencia brutal dirigida a quienes osaban desafiar ciertos intereses ocultos. El eco de la tragedia rebasaba fronteras, y con él, la incertidumbre se expandía como un virus. En las calles, el ambiente se volvió irrespirable. La gente comenzó a desconfiar de todo, de los medios, de las autoridades, incluso de sus propios vecinos. La paranoia colectiva alcanzó niveles insospechados. Cada sombra parecía esconder a un vigilante, cada conversación privada era percibida como escuchada por oídos invisibles. Los ciudadanos no solo lloraban la muerte de un líder, sino también la pérdida de la poca confianza que aún quedaba en el sistema. El asesinato había logrado lo que pocas tragedias consiguen: sembrar el miedo en cada rincón de la sociedad. Lo más preocupante fue que este clima de terror empezó a ser utilizado como arma política. Discursos incendiarios aparecieron en tribunas y canales de televisión, acusando directamente a rivales ideológicos de estar detrás del crimen. No se trataba ya de buscar justicia, sino de usar la tragedia como combustible para profundizar divisiones. La figura de Charlie Kirk, en vida ya polémica, en la muerte se convirtió en un símbolo manipulado por todos, un mártir o un enemigo, dependiendo de quién contara la historia. Mientras tanto, la investigación oficial parecía avanzar a paso de tortuga. Cada día se anunciaban nuevas pistas, pero ninguna llevaba a conclusiones sólidas. Era como si las autoridades estuvieran atrapadas en un laberinto sin salida, o peor aún, como si deliberadamente quisieran mantener al público confundido. Cada rueda de prensa era una decepción más,
cada declaración vacía una confirmación de que la verdad seguía fuera de nuestro alcance. La pregunta que empezaba a recorrer el mundo era inquietante: si alguien con tanta visibilidad como Charlie Kirk podía ser eliminado de manera tan fría y con tanta impunidad, ¿qué le esperaba al ciudadano común? El miedo se instaló no solo en los seguidores de Kirk, sino en cualquiera que hubiera levantado la voz contra el poder en algún momento. La sensación era clara: nadie estaba a salvo, y ese era, quizá, el verdadero objetivo detrás de todo. Cuando el miedo colectivo parecía haberse normalizado, una serie de filtraciones anónimas volvió a encender la tormenta. En foros de Internet y canales encriptados comenzaron a circular documentos clasificados que supuestamente provenían de agencias de inteligencia. En ellos, se detallaban operaciones encubiertas destinadas a vigilar y neutralizar a líderes políticos y mediáticos considerados peligrosos para el orden establecido. Entre los nombres que aparecían en esas listas, uno resaltaba en negrita: Charlie Kirk. Aunque la autenticidad de los archivos no podía confirmarse, el solo hecho de su existencia bastó para que millones creyeran que la verdad finalmente había salido a la luz. Las filtraciones incluían no solo nombres, sino también cronogramas, reportes de vigilancia y hasta transcripciones de llamadas telefónicas. Algunos documentos describían cómo semanas antes del asesinato ya se habían intensificado los seguimientos a Kirk. Supuestamente, había reuniones donde se discutía eliminar riesgos a largo plazo y, en ese contexto, su nombre surgía repetidamente. Para los internautas, no cabía duda: lo que había ocurrido no era un acto aislado, sino la culminación de un plan minucioso diseñado desde las sombras. Las cadenas de televisión se vieron obligadas a abordar estas filtraciones, aunque con un tono ambiguo. Mientras unos analistas las descalificaban como teorías paranoicas sin base real, otros señalaban que las coincidencias con los hechos eran demasiado precisas para ignorarse. La polarización se hizo más evidente que nunca. Quienes desconfiaban del sistema veían en esos documentos la prueba definitiva de la conspiración, mientras que los defensores del orden establecido los calificaban de montaje peligroso destinado a sembrar caos. En paralelo, comenzaron a aparecer grabaciones de voz filtradas que presuntamente pertenecían a funcionarios de alto nivel. En ellas, se escuchaban conversaciones sobre neutralizar amenazas mediáticas, ejecutar acciones preventivas. Aunque los audios eran de baja calidad y muchos expertos los declararon fácilmente falsificables, la imaginación popular no necesitaba más para aceptar la narrativa del complot. Una verdad a medias, amplificada por el miedo, tenía mucho más poder que cualquier desmentido oficial. Estas revelaciones encendieron protestas aún más intensas. Multitudes exigían no solo justicia para Kirk, sino también transparencia absoluta en el manejo del caso. La gente ya no pedía respuestas, exigía cabezas, y en ese contexto, comenzaron a señalarse a figuras de poder concretas, acusándolas de haber dado la orden. La tensión estaba a punto de cruzar un límite peligroso, el del colapso social, donde la frontera entre la verdad y la manipulación se volvía irreconocible. Las filtraciones no solo desataron indignación popular, también provocaron un terremoto dentro de los pasillos del poder. Senadores, congresistas y gobernadores comenzaron a emitir declaraciones contradictorias, algunos exigiendo una investigación independiente, mientras otros pedían silencio por razones de seguridad nacional. Era evidente que la fractura no era solo en la sociedad, el propio gobierno parecía dividido, luchando por mantener el control de una narrativa que se les escapaba de las manos. Los medios internacionales aprovecharon la grieta. Periódicos europeos hablaban de un escándalo que podría derribar a las élites políticas de Estados Unidos. Analistas latinoamericanos lo describían como un caso que exponía las tácticas encubiertas que muchos sospechaban desde hacía décadas. Incluso agencias extranjeras comenzaron a filtrar sus propios informes, alimentando la idea de que no solo el sistema estadounidense estaba bajo sospecha, sino también toda la red global de inteligencia y poder. Mientras tanto, en las calles, el caos se expandía como un incendio sin control. Las protestas ya no eran meras manifestaciones pacíficas,
se convirtieron en enfrentamientos violentos con la policía, incendios de edificios gubernamentales y saqueos de oficinas consideradas centros de corrupción. Lo que comenzó como una exigencia de justicia por Charlie Kirk se había transformado en un movimiento que cuestionaba la legitimidad del Estado en su totalidad. El asesinato se convirtió en chispa de una insurrección en crecimiento. El propio círculo cercano de Kirk aprovechó el momento para lanzar declaraciones explosivas. Antiguos colegas, que hasta entonces habían guardado silencio, comenzaron a dar entrevistas asegurando que él mismo había advertido que sería silenciado por atreverse a revelar información comprometedora. Uno de ellos incluso afirmó que Kirk tenía un archivo oculto con pruebas sobre altos funcionarios, aunque nunca mostró ese material. Este testimonio, lejos de aclarar el panorama, lo volvió aún más oscuro, pues confirmaba los peores temores, que él sabía demasiado. El efecto dominó se volvió imparable. Cada nuevo rumor derribaba un pilar más de confianza en las instituciones. Cada filtración alimentaba la idea de que el asesinato había sido un golpe calculado contra la democracia misma, y, como sucede en toda gran conspiración, el vacío de certezas dejó lugar a un mar de sospechas. El país entero parecía al borde de un colapso político y social, y todo por la muerte de un hombre que, en vida, fue polémico, pero en su ausencia se transformó en un símbolo imposible de ignorar. Lo que en un principio parecía un crimen local pronto adquirió proporciones globales. Servicios de inteligencia de distintos países comenzaron a pronunciarse de manera extraoficial, filtrando datos que conectaban la muerte de Charlie Kirk con redes internacionales de espionaje y operaciones encubiertas. Se hablaba de vínculos con contratistas militares privados, de compañías de seguridad con sede en el extranjero y de movimientos financieros que parecían coincidir con la fecha del asesinato. De pronto, el caso ya no pertenecía solo a Estados Unidos, se había convertido en un tablero geopolítico. Los gobiernos extranjeros, especialmente aquellos históricamente enfrentados a Washington, aprovecharon el momento para sembrar dudas y debilitar la imagen del país en el escenario mundial. En discursos públicos, se insinuaba que la democracia estadounidense no era más que una fachada controlada por un puñado de élites dispuestas a silenciar a cualquiera que representara una amenaza. Estas declaraciones no solo dañaban la reputación internacional de una, sino que también alimentaban la narrativa de conspiración dentro de su propia población. La prensa internacional comenzó a conectar el asesinato de Kirk con otros casos oscuros. Periodistas europeos recordaban las muertes inexplicables de activistas y periodistas críticos de sus gobiernos, trazando paralelos inquietantes. Analistas asiáticos señalaban que los métodos utilizados, apagones de cámaras, informes contradictorios, testigos desaparecidos, eran tácticas comunes en operaciones de inteligencia encubierta. De repente, lo que había pasado con Kirk parecía formar parte de un patrón global. Incluso comenzaron a circular teorías que iban más allá de lo imaginable, que su asesinato no era un fin en sí mismo, sino una advertencia internacional, un mensaje dirigido a líderes de opinión en todo el mundo. El crimen, en esta narrativa, no era solo contra Kirk, sino contra la libertad de expresión como concepto. Este enfoque, aunque difícil de comprobar, caló hondo en millones de personas que ya desconfiaban de los sistemas políticos y mediáticos. La consecuencia directa fue un aumento drástico de la tensión diplomática. Embajadas fueron sitiadas por manifestantes en distintas capitales, y varios gobiernos solicitaron explicaciones oficiales a Washington. La administración estadounidense, atrapada entre las presiones internas y externas, parecía paralizada, incapaz de dar una respuesta convincente, y mientras tanto, la sombra internacional del caso crecía, envolviendo al mundo en un clima de sospecha y miedo. Dentro de los muros del poder estadounidense, el asesinato de Charlie Kirk se convirtió en un detonante imprevisible. Reuniones a puerta cerrada entre senadores, congresistas y asesores presidenciales se multiplicaban día y noche. La tensión era palpable. Cada facción culpaba a la otra,
y la desconfianza se volvía insoportable. Lo que en apariencia era un gobierno cohesionado, empezó a mostrar grietas profundas, revelando luchas internas que hasta entonces habían permanecido ocultas bajo el barniz de la diplomacia. Algunos políticos de alto perfil comenzaron a distanciarse públicamente del gobierno central, insinuando que las instituciones estaban comprometidas y que la verdad jamás saldría a la luz si seguía en manos de los mismos actores. Otros, en cambio, se lanzaron a defender con fiereza la narrativa oficial, asegurando que las teorías conspirativas estaban debilitando al país. Esta confrontación no solo dividió al Congreso, sino también a la opinión pública, que veía cómo las supuestas élites se desgarraban entre sí en una batalla sin precedentes. El dinero, como siempre, desempeñó un papel clave en la fractura. Filtraciones financieras revelaron que donaciones millonarias habían llegado a campañas específicas en las semanas previas al asesinato, provenientes de entidades opacas y con sedes en paraísos fiscales. Para muchos, era la prueba de que el crimen había sido financiado y planificado con respaldo de las élites económicas. Las conexiones entre política y capital nunca habían sido tan evidentes, y el pueblo lo percibía como una confirmación de que el sistema entero estaba podrido. En paralelo, comenzaron a surgir rumores de listas negras, supuestos informes internos donde aparecían los nombres de figuras mediáticas y políticas que podían ser neutralizadas en el futuro. Nadie sabía si esos documentos eran reales o fabricados, pero su circulación generó un clima de paranoia insoportable. Políticos y periodistas comenzaron a moverse con escoltas reforzadas, convencidos de que podían ser los próximos. La sensación de que nadie estaba a salvo trascendió las fronteras del caso Kirk y se instaló en el corazón mismo de Washington. La fractura en la élite era ya imposible de ocultar. Lo que empezó como un asesinato cargado de misterio, se había convertido en una bomba atómica que desgarraba las bases del poder estadounidense. Cada filtración, cada acusación, cada silencio se transformaba en un cuchillo clavado en la espalda de la propia clase dirigente, y mientras tanto, el pueblo observaba con furia y miedo, preguntándose si todavía quedaba alguien capaz de decir la verdad. A medida que la fractura en la élite se profundizaba, la estabilidad del país comenzó a tambalearse. Protestas en ciudades clave como Nueva York, Washington, Calle y Los Ángeles se multiplicaban, mientras los ciudadanos exigían respuestas claras y justicia para Charlie Kirk. Las manifestaciones ya no eran solo por un asesinato, se convirtieron en un grito colectivo contra la corrupción, la impunidad y la manipulación del poder. Cada pancarta, cada grito, resonaba con la sensación de que algo fundamental en la democracia estadounidense estaba en juego. El clima de tensión provocó que incluso las fuerzas de seguridad mostraran señales de fatiga y división. Algunos oficiales simpatizaban con los manifestantes, mientras otros recibían órdenes estrictas de controlar el orden a toda costa. En varias ciudades se produjeron enfrentamientos violentos que dejaron cientos de heridos y varios detenidos, aumentando la sensación de caos. La autoridad central parecía incapaz de mantener el control, y la población comenzaba a cuestionar si todavía existía un gobierno capaz de protegerla. El impacto económico también se hizo sentir. Inversiones se congelaron, mercados sufrieron caídas repentinas y sectores estratégicos como transporte y energía reportaron alteraciones. Grandes corporaciones comenzaron a emitir comunicados de emergencia, mientras analistas advertían que la inestabilidad política podía desencadenar una recesión de proporciones históricas. El asesinato de Charlie Kirk, que parecía un hecho aislado, ahora generaba consecuencias que afectaban directamente la vida diaria de millones de estadounidenses. En paralelo, los medios de comunicación se convirtieron en campos de batalla. Algunos insistían en mantener la narrativa oficial, defendiendo la versión de que se trataba de un crimen aislado, mientras otros rompían cualquier barrera de autocensura para exponer las conexiones ocultas y la posible participación de figuras poderosas. Las redes sociales, por su parte, amplificaban cada rumor, cada filtración y cada teoría conspirativa, generando un clima de paranoia generalizada que parecía incontrolable. Mientras tanto,
La figura de Charlie Kirk se transformaba en un símbolo. Para algunos era un mártir, un hombre que pagó con su vida por hablar la verdad. Para otros, un personaje controvertido cuya muerte evidenciaba la brutalidad de un sistema dispuesto a todo para proteger sus secretos. Sin embargo, más allá de las opiniones, la realidad era innegable. La nación estaba al borde del colapso, y la pregunta que todos se hacían era inquietante: ¿podría Estados Unidos sobrevivir a la tormenta desatada por un solo asesinato? Mientras Estados Unidos luchaba por mantener su cohesión interna, el mundo observaba con creciente alarma. Gobiernos extranjeros, organismos internacionales y medios de comunicación de todo el planeta comenzaron a intervenir, cuestionando la transparencia del caso y la capacidad del país para proteger a sus ciudadanos. Lo que había empezado como un crimen nacional se había convertido en un símbolo global de fragilidad institucional. Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional emitieron comunicados oficiales pidiendo investigaciones independientes y sanciones para quienes pudieran estar involucrados. La presión diplomática se intensificó, embajadores fueron llamados a consultas, tratados internacionales se pusieron en riesgo y la reputación global de Estados Unidos comenzó a deteriorarse a una velocidad alarmante. Cada declaración oficial parecía insuficiente frente a la magnitud de la crisis. La cobertura mediática internacional también se volvió implacable. Periódicos europeos, asiáticos y latinoamericanos publicaban análisis detallados sobre las posibles conexiones entre el asesinato de Kirk y redes de poder ocultas. Los noticieros transmitían entrevistas con expertos en seguridad, exagentes de inteligencia y periodistas de investigación que describían un panorama inquietante, donde la impunidad y la corrupción parecían dominar incluso al país más poderoso del mundo. Al mismo tiempo, los aliados tradicionales de Estados Unidos empezaron a expresar su preocupación de manera pública. Países de la OTAN, preocupados por la estabilidad política interna, comenzaron a replantear la cooperación en seguridad y defensa. Las sanciones diplomáticas, aunque aún incipientes, eran señales claras de que la falta de acción podía tener consecuencias graves no solo dentro del país, sino en su posición geopolítica. La presión internacional comenzó a generar fricciones internas adicionales. Algunos miembros del gobierno abogaban por investigaciones transparentes y colaboraciones con organismos extranjeros, mientras otros veían estas acciones como una amenaza a la soberanía. El país, ya dividido por la fractura interna, se encontraba ahora atrapado entre el peso de la indignación global y la necesidad de mantener su autoridad, en una danza peligrosa donde cada movimiento podía desencadenar consecuencias irreversibles. En medio de la presión internacional y la crisis interna, comenzaron a surgir filtraciones que pusieron a temblar los cimientos del poder estadounidense. Documentos confidenciales, correos electrónicos y grabaciones de audio aparecían en redes sociales y medios de investigación, revelando conexiones hasta entonces desconocidas entre figuras políticas, financieras y mediáticas. Cada nueva filtración encendía una ola de indignación y desconfianza que parecía imposible de contener. Las investigaciones internas, que inicialmente se presentaban como transparentes y confiables, comenzaron a mostrar grietas. Se filtraron informes que sugerían manipulación de pruebas, desaparición de registros clave y retrasos deliberados en la recolección de evidencia. Para la opinión pública, esto era la confirmación de que el asesinato de Charlie Kirk no había sido un hecho aislado, sino parte de un entramado mucho más oscuro que involucraba intereses de alto nivel. Mientras tanto, los medios independientes comenzaron a investigar a fondo. Periodistas de investigación y agencias especializadas en transparencia trabajaban día y noche para reconstruir la cadena de eventos que llevó al asesinato. Publicaban mapas de conexiones, nombres de implicados y posibles motivos ocultos, transformando lo que parecía un solo crimen en un rompecabezas complejo que involucraba a sectores del gobierno, corporaciones y figuras influyentes del país. El impacto en la población fue inmediato. La confianza en las instituciones cayó a niveles históricos. Manifestantes, ahora más numerosos y organizados, exigían no solo justicia para Charlie Kirk,
sino también la caída de quienes intentaban manipular la verdad. Cada marcha, cada protesta, era un recordatorio de que el pueblo estaba despierto, y que no permitiría que la élite escondiera secretos que afectaban su vida diaria. Incluso figuras cercanas al gobierno comenzaron a hablar en privado. Funcionarios que habían permanecido en silencio por miedo a represalias comenzaron a filtrar información a periodistas y legisladores. Cada nuevo dato alimentaba el clima de paranoia, y el país entero se encontraba en un estado de tensión que pocos podían recordar en su historia reciente. La combinación de filtraciones, protestas y presión internacional estaba llevando a Estados Unidos a un punto de inflexión crítico. El asesinato de Charlie Kirk se transformó en mucho más que un crimen aislado, se convirtió en un espejo que reflejaba todas las fragilidades de una nación, desde la corrupción interna hasta la falta de transparencia en las instituciones, pasando por la manipulación mediática y la polarización social. Cada elemento mostró cómo un solo hecho puede desencadenar una crisis que afecta a millones. La historia de Kirk pasó a ser un símbolo, un recordatorio doloroso de que la justicia y la verdad no siempre caminan de la mano con el poder. La reacción internacional demostró que las acciones de un país no quedan aisladas. La presión de la Organización de las Naciones Unidas, de organizaciones de derechos humanos y de gobiernos aliados subrayó que la impunidad no es tolerada en un mundo globalizado. Cada filtración, cada testimonio y cada protesta nacional encontraba eco en los titulares de medios extranjeros, amplificando la percepción de un Estados Unidos al borde del colapso moral y político. A nivel interno, la población entendió que el silencio, la manipulación y las omisiones tienen un costo humano real. Las manifestaciones, la indignación en redes sociales y la presión constante sobre los gobernantes mostraron que la ciudadanía puede convertirse en un motor de cambio, incluso frente a un sistema aparentemente invulnerable. El país, dividido y herido, comenzaba a reorganizarse alrededor de la demanda de justicia y transparencia. El legado de Charlie Kirk no fue solo su muerte, sino la forma en que su caso sacudió la conciencia colectiva. Cada filtración, cada investigación y cada protesta llevaron a que los ciudadanos cuestionaran lo que antes daban por sentado: la autoridad, la seguridad y la justicia. La historia demostró que, aunque el poder intente silenciar la verdad, las voces de la gente pueden hacerse escuchar, transformando el dolor en acción y la tragedia en conciencia social. En definitiva, la muerte de Charlie Kirk marcó un antes y un después. Fue un llamado urgente a la vigilancia ciudadana, a la transparencia institucional y a la lucha constante por la verdad. Su historia sirve como advertencia y enseñanza. En un mundo donde el poder y la corrupción pueden prevalecer, la determinación de la sociedad para exigir justicia puede cambiar el rumbo de la historia.